Todo septiembre las donas al 2x1. Mr. Donut presenta. Esta mañana les presentamos a Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde, y Claudio de Rosa, economista, con quienes vamos a hablar para cerrar esta semana de análisis sobre diferentes temas. Hemos hablado de la situación de inseguridad que vive el país, hemos hablado sobre los esfuerzos que está haciendo el gobierno para enfrentar este problema tan grave, ¿no? Y hemos hablado también sobre otras temáticas. Ahora vamos a abordar la situación económica. Roberto Rubio, digo, y Claudio Rosa están con nosotros esta mañana. Claudio, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Bienvenido. un placer estar con ustedes aquí, con la teleaudiencia. Roberto también, bienvenido, muchas Buenos gracias. días, Romeo, y a Claudio, buenos días. Buenos días, Roberto, perdón. Gracias. Recientemente hubo un informe sobre desarrollo humano, sobre el índice de desarrollo humano presentado por el PNUD en nuestro país y pues obviamente hacía un análisis de cómo se están comportando los distintos indicadores, o no diferentes indicadores. Uno de ellos era sobre el índice de desarrollo humano que está teniendo nuestro país, y Robert Valent, no se me olvida, recuerdo que me dijo, mire, no es cierto que El Salvador haya bajado en el índice de desarrollo humano. Hay otros indicadores que ciertamente ha bajado, como en el de transparencia y otros indicadores importantes, pero en ese El Salvador se mantiene, por lo menos, digamos, en lo mismo, ¿no? Así es que es una apreciación importante. Pero bueno, si usted le pregunta al vicepresidente Claudio de Rosa, si le pregunta al vicepresidente de la República, tiene un, digamos, un optimismo muy fuerte sobre lo que podría venir en nuestro país. Hablemos entonces, más adelante vamos a recordar un poco sobre lo que ha dicho el vicepresidente, pero desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido el comportamiento, si quieres, de estos 100 días, ¿no? Del gobierno de Salvador Sánchez Sereno? Mira, yo no voy a hablar por lo que piensa Claudio, sino que te voy a decir lo que dicen los datos del Banco Central de Reserva. Ajá. Porque uno, para hablar, tiene que tomar datos oficiales y analizarlos. Lo que estamos viviendo nosotros es una situación económica de ralentización, es decir, de un crecimiento más lento incluso que el que se tuvo el año pasado, con más desempleo. Hay 5.719 empleos que se han perdido. ¿Cuántos empleos? 5.719 empleos que se han perdido en la primera mitad del año. Caen las exportaciones, caen las importaciones, no se da el aumento de tributos que se esperaba. ¿En cuánto ha caído? Ya que mencionaste el Banco Central de Reserva, entonces hablemos de cifras concretas, ¿no? Sí, de cifras. ¿En cuánto han caído las exportaciones, por ejemplo? En cifras concretas según el Banco Central de Reserva. Te las doy inmediatamente. Mira, según el Banco Central de Reserva, las exportaciones a julio del 2014 han caído 4.8%. Si uno toma los últimos 4 años, ve que el total de exportaciones de 23.7 en el 2011 caen a menos 1.5, después 3.6 y ahora menos 4.8. Con el agravante que la maquila es una de las que tiene una caída fuerte de 7%, y no hablemos de las exportaciones no tradicionales. Cuando nos vamos a las importaciones, que tiene una relación bastante estrecha con la fuerza de consumo que está teniendo la gente o las necesidades de materias primas para que funcione de mejor manera la economía o crezca. Fíjate que las importaciones en total cayeron de 5.2 de crecimiento el año pasado a menos 1.2 este año. Entonces, ¿qué es lo que las hace ver en forma más débil? Que los bienes de consumo siguen cayendo. De 6.2 se importan 4.6 el año pasado y este año 3.4. ¿Cuáles son los bienes de consumo, para entenderlo Los bien? bienes de consumo es todo lo que uno, dentro de la vida diaria, para colocarlo muy sencillo para ustedes, señoras y señores, es lo que consume en términos de todo lo importado, que son bienes que son perecederos, todo lo que es frutas, verduras, lo que son bienes ya más durables, como es el refrigerador, el televisor, eso van cayendo. Pero eso está correlacionado con la capacidad que tiene la gente de consumo. Luego, los bienes intermedios, que es donde tenemos que poner mucha atención, ahí sí que es preocupante. ¿Por qué el bien intermedio? Porque es el que ayuda a mantener cierto nivel de crecimiento económico. Y resulta que los datos son, mira que es extraordinario estos datos. Crecieron 29.1 las exportaciones de bienes intermedios en el 2011. Después, el 2012 caen a 3.8 el ritmo de crecimiento. El 2013, menos 0.6. Y en el 2014, menos 4.2.
Entonces, eso lo dice el Banco Central de dato Reserva. del Banco Central. Oye, si está citando el Banco Central de Reserva, supongo yo que el Banco Central de Reserva, además de publicar estas estadísticas, hace un análisis de las razones por las cuales han caído estos indicadores. ¿Lo siempre tienes? se hacen. ¿Lo tienes para leerlo, no? No, para leerlo no. O sea, no. Digo, porque es importante, además de las cifras, decir, mire, esto se da producto de tal situación. Mira, la razón es que la economía no está creciendo al mismo ritmo. Incluso el IVAE va creciendo a menor, el índice del volumen de la actividad económica, el volumen de actividad económica también se va achicando. Entonces, a eso le llamamos que estamos entrando en un periodo de ralentización. La economía va creciendo menos. Incluso la maquila, que esa está totalmente asociada con las condiciones externas, pero que también tiene mucha incidencia lo que se haga internamente. El año pasado crecieron 35.6% y este año las importaciones están decreciendo 4.6%. Cuando ve que están decreciendo las importaciones, hay un mensaje que es preocupante porque quiere decir que en los próximos meses no hay perspectivas de crecimiento de la maquila. Y si ven los bienes de capital, fíjate que los bienes de capital que el año pasado crecieron 16.3%, las importaciones caen 1.5%. Y eso a uno lo hace verse muy mal porque la posibilidad de mejorar la productividad del país, de producir más también, eso empieza a esfumarse. ¿Quiénes son los que tienen peor condiciones aquí? La industria manufacturera, bienes de capital, maquinarias para producir, etcétera, caen 8.5% este año. El agropecuario crece muy levemente 1.7% y el comercio cae 19.5%. De la construcción crece 3.3%. Es lo único que tenemos aquí en términos de balanza de pagos. Ahora, los ingresos recaudados, también datos oficiales, este dato es dato oficial, no es un dato que yo haya creado, viene el sitio de transparencia del Ministerio de Hacienda. Los ingresos y contribuciones tributarias, ingresos tributarios y contribuciones, son 218 millones menos a lo presupuestado. Entonces, ¿qué es lo que terminamos teniendo con esto? Que el ministro de Hacienda ya tiene que reconocer que pero estamos los ingresos son proyecciones que se hacen, ¿no? Sí, por lo tanto pueden variar, ¿o no? Por supuesto, sí. Nunca nadie le ha acertado al centavo. No. Ese es un cuestionamiento. Es una variable que es difícil de manejar. Es un cuestionamiento poco válido. Muy poco válido tu cuestionamiento. ¿Por qué? Porque cuando uno hace las proyecciones, las hace estimando un crecimiento económico y una inflación. Y si han hecho trampa y han puesto un crecimiento económico que saben que no se va a dar, y han hecho trampa en calcular la inflación, que saben que no va a haber esa inflación, que va a ser menos, entonces tienen sobreestimados los ingresos en 218 millones de dólares en este momento. Pero tú sabes cuál es el agravante, que es la otra parte que te faltó, que es que los gastos son un dato dado, porque el funcionario que está dentro de la administración pública, cuando ve que le han asignado tantos millones, cree que ese dinero está guardado en una gaveta para entregárselo. Entonces, ¿qué termina sucediendo con esto? Que terminamos con un déficit mucho más grande y ese es el problema que estamos teniendo en este momento. Roberto, tu análisis sobre estos primeros 100 días, bueno, sobre el rumbo de la economía, si quieres verlo de esa manera. Y justamente me quiero referir al rumbo porque en términos de resultados es muy difícil, ¿no? Evaluar los 100 días del gobierno. Aún así se haya presentado como un gobierno de continuidad. No, yo creo que hay que ver cuál es el rumbo justamente que llevamos. Creo que Claudio, pues al traer los datos del Banco Central, lo que nos está diciendo, miren, pues objetivamente la economía viene, ¿no? Bueno, eso no está ahí porque no ha hecho un análisis histórico, pero si hacemos el análisis histórico, por los mismos datos del Banco Central, vemos que prácticamente finales del 2008 y con la crisis del 2009, la economía se ha venido deteriorándose y cayendo y expresando muy pocos signos de reactivación. O sea, la economía salvadoreña, a diferencia de otras economías, no ha salido del hoyo, digamos así, del 2008-2009. Y de hecho, pues el crecimiento que tuvimos en el periodo anterior fue bastante bajo, creo que fue 0.8 de promedio de los 5 años. Y los datos que nos están dando ahora en este primer año ya,
ya evaluado casi los 6 meses de este año, que son los datos que da el Banco Central, nos está diciendo que no solo no se ha contenido ese problema, sino que se ha deteriorado. No, entonces, yo quiero entrar en el tema de causas, porque eso es Exactamente, importante. porque eso es importante. Las cifras son geniales, ¿no? Es importante, pero también, sí. A ver, ¿qué dice el Banco Central de Reserva? Ya que citamos, como digo, como fuente el Banco Central de Reserva. Porque de repente se dicen generalidades. Mire, lo que pasa es que la economía no está creciendo. Pues sí, ¿por qué razones que no está creciendo la economía? No creo que ahí Ahora, se va más al fondo de eso. No, el Banco Central no entra en detalles, yo diría, de eso. Te puede decir, mire, exportaciones, y entonces te saca cuáles son las exportaciones que, por ejemplo, menos crecieron, que si fue café, te dirá que fue por el efecto de la roya, por ejemplo, ¿verdad? Y a través del detalle, ¿verdad?, puedes saber más o menos cuál es el rubro que ha estado afectado, pero digamos, y si hay un evento, un desastre, etcétera, también te puede el Banco Central decir, mire, esto ha afectado. Correcto. Pero el Banco Central no entra en un análisis, porque ahí entramos también en la interpretación y los distintos enfoques, porque una cosa es el dato, que es importante que nos aproximemos al dato. Yo creo que los gobiernos siempre tienen tendencia, todo, desde Arena, lo que me recuerdo del PCN, tienen tendencia a poner los mejores datos o no reconocerlos, porque también hay aspectos electorales de ánimo de la gente que no quieren afectar. Pero bueno, por lo menos en privado yo creo que se reconoce bastante de que, y ahora creo que hay bastante consenso, que la economía no anda bien, desde los análisis macroeconómicos hasta los indicadores de la calle. Tú vas a la calle y son importantes constatar estos indicadores. Decir que la situación fiscal anda mal, pues basta ver que no les alcanza dinero hasta ahora para lo del Tribunal Supremo Electoral. Están pidiendo nuevamente los retrasos en el pago de proveedores, la deuda flotante que se ha ido aumentando, el uso recurrente de letes. Hay una cantidad de cosas que tú ves que está deteriorando. Claro. Entonces, es importante que lleguemos al diagnóstico de que andamos mal. Eso no quiere decir que uno no sea optimista. Yo creo que está bien que el vicepresidente mantenga, porque recordemos que el vicepresidente es una persona muy dinámica y siempre ha sido muy optimista. Muy optimista, ¿no? Y está bien, porque uno no puede, digamos, agachar la cabeza y decir, mire, esto está mal y no hay nada que hacer. Creo que hay que hacer cosas. Pero lo importante entonces es entender las causas. Entonces, y las causas no son simples, no es una sola cosa. No es que solamente, como dicen uno, que mire, que el problema es la confianza, sí, esa es una variable. El problema es la delincuencia, sí, esa es una de todas. Porque, que es una variable que muchas veces no determina, ¿no?, el rumbo del país, porque hay países que tienen altos índices de delincuencia y crecen más que El Salvador, o sea, no es tan determinante. Sí, pero sí, por ejemplo, el tema de la confianza, eso me parece muy importante. Confianza es uno, pero no puedes ser el único. Incluso la incertidumbre es otro. La transparencia, obviamente. Tú puedes ¿no?, medir, por ejemplo, el hecho de que en periodos electorales también cuando hay falta de certidumbre, la inversión cae. La confrontación permanente que se tuvo durante todo el periodo anterior, mira, 5 años de confrontación con una parte clave del sector privado, que es el sector privado organizado, eso sin duda en ningún país conviene. Cuando hay armonía, hay países, bueno, Chile, España, cuando hay acuerdos, y para ir no hay muy lejos, los acuerdos de paz aquí en este país, cuando hubieron acuerdos, mire, esta economía se fue para adelante. Pero estos son uno. Hay otros factores también que son ya económicos, son estructurales, son cosas que vienen de antes. Yo creo que para mí la dolarización, por ejemplo, es una camisa de fuerza, porque la dolarización tiene sus ventajas porque, digamos, dio cierta certidumbre con el tipo de cambio, pero tiene también desventajas que, al no tener un sector exportador bien desarrollado, pues, digamos, vuelve cara a las exportaciones. Es, digamos, una forma de ponerle cierto corsé, digamos, al crecimiento también. Los altos costos de producción, es decir, este país funciona con niveles muy altos. Hay una tesis, que creo que es del actual presidente del Banco Central de Reserva, que lo he citado en varias ocasiones, me gustó mucho ese estudio, cuando él no era pues presidente del Banco Central, que se llama la inflación dual, que te dice que aquí el sector de servicios es muy caro, y le traslada al sector de bienes, digamos, transables, a los exportables, por ejemplo,
altos costos de producción. Entonces tenemos altos costos de producción de energía. Estamos viendo la ASI diciendo, mira, aquí los costos de energía son muy altos. Claro. Entonces, nuestro empresario funciona, fíjate, en este marco, primero de incertidumbre jurídica. Tienes el caso Enel y otros casos que han aparecido. De incertidumbre política porque también tú no sabes qué va a pasar. Es decir, si de repente, digamos, no hay tantos contrapesos, ¿qué le puede pasar a este país? Cuando se dan señales de que tú estás más con el bloque Venezuela y admiras a Venezuela, eso te produce incertidumbre. Tú tienes un mar de costos de producción altos, con inseguridad ciudadana que te eleva el costo de producción. De todo ese conjunto de cosas, más la competencia de los vecinos, pues entonces es difícil que esa economía... Antes de ir a la pausa, Claudio, a ver, ¿tú te recuerdas cuando se da la situación de Argentina, ¿no? El famoso corralito? ¿Te recuerdas cuando se da, por ejemplo, la situación en Grecia, que fue una situación catastrófica y que fue también otros países europeos fueron también afectados por esto? Cuando se da ese tipo de situación aquí en el país también se habla de una recesión económica. Digo, porque hace poco la ANEP, creo que fue, o FUSAES, no recuerdo muy bien, habló, ANEP fue quien dijo que vamos camino a una recesión económica. Yo vengo escuchando eso desde hace bastante tiempo y no sé hasta dónde la aseveración y la afirmación de la ANEP tiene bases sustentables, ¿no? No sé si lo que tú has mencionado ahora, datos del Banco Central de Reserva, son elementos suficientes o pueden soportar esta declaración de la Asociación Nacional de la Empresa Privada diciendo que vamos hacia una recesión económica. Mira, primero, no estamos en recesión, por favor. No, estoy aclarando, no estamos en recesión. Pero si se va haciendo cada vez más lenta la actividad económica, tú vas camino hacia una posible, yo le estoy agregando posible así, recesión económica. Entonces, ahí es donde se necesita tener un gobierno que dice, estas son las medidas que estamos tomando para revertir eso. Y la única gran medida de política económica que se ha tomado es aumentar los impuestos. Y resulta que es de texto que cuando está haciéndose más lenta la actividad económica, lo que hay que hacer es aumentar el gasto o reducir los impuestos. No está sucediendo eso. Segundo, cuando tú sacas la historia de Argentina o sacas la historia de Grecia, le puedes agregar España, le puedes agregar Portugal, Irlanda, etc. Francia también, incluso Inglaterra anduvo algo metido con esto, es que el gobierno entra en grandes déficits fiscales. Y en la medida que se generan esos altos déficits, y se tienen que endeudar en demasía, es en donde empieza otro tipo de incertidumbre en el mercado. Correcto. Entonces, toma en cuenta en este momento. Fíjate que ¿cuándo se aprobaron los 800 millones de bonos para poner en el mercado, para pagar las letes? Ya llevamos 3 meses. ¿Y por qué no los han puesto? No es porque estaban de vacaciones en Europa, como dijeron, no, eso es casi para reírse. Segundo, no es tampoco porque sea un proceso tan largo. Si la vez anterior se aprobó en noviembre y en enero ya tenían los bonos, pues colocados. Y fueron 800 millones también. Lo que sucede es que el mercado está más reticente en este momento con lo que está sucediendo en El Salvador. Y esa es la preocupación, es decir, te están dando las señales por todos lados. Tú has de saber que a esos 800 millones de dólares ya hay otros 376 millones en préstamos que están esperando ser aprobados. Tú no sé si lo sabías, ¿no? No lo sabía, pero no me extraña, porque hoy por hoy es la única fuente de financiamiento que puede encontrar el país, excepto el tema de los impuestos, claro, ¿no? Que entonces, es la otra fuente de entrada. Es una fuente importante hablar de los impuestos y siempre se necesita tener más impuestos en cualquier país. Pero resulta, pues, oye, que se aumentan los impuestos, se espera que aumente la recaudación tributaria y no es para solucionar el problema fiscal, es para gastar más. Entonces tú vas a seguir con este problema fiscal, va a seguir el endeudamiento. ¿Pero a qué le llamas gasto? ¿Para gastar más? Bueno. Porque yo lo que he entendido que parte de esta reforma fiscal va para financiar el tema de la Policía Nacional Civil y también para financiar los programas sociales. Tú escuchaste eso y no viste los avisos comerciales. ¿Para qué era esta reforma tributaria? He escuchado que, por ejemplo, va una parte para lo del Tribunal Supremo Electoral también. No, eso es lo que decidieron anoche. Es otra forma. O sea, empieza, mira cómo esto es estirar el chicle, ¿eh? No, pero por eso, ¿a qué le llamas gasto entonces? Bueno. ¿En qué van a gastar esta plata? Mira. Si no es inversión, si no es para programas sociales, ¿qué es? Mira, si no importa para qué sea, tú tienes un problema. Pensemos en el caso de una familia. No tiene suficiente. La señora, y debe en todas partes, ya no le van a dar más crédito.
Y la dueña de casa, en vez de decir, ¿dónde puedo recortar? Aunque tiene que gastar más a lo mejor para una medicina para los niños, tiene que gastar más por un libro, pero ¿en qué voy a recortar? Porque ya no me alcanza. Y eso lo dice toda la gente en la casa. Señora, señor, ustedes más de alguna vez en la casa tienen que haber dicho, no me alcanza. ¿Y por qué usted se tiene que ajustar a lo que tiene y el gobierno no se ajusta a lo que tiene? Esa es mi gran pregunta. Entonces, no me alcanza y lo que logro sacarle al sector... ¿Tiene mucha grasa todavía el gobierno? Pero por supuesto, porque hay grasa. Si solamente hay que ver todos los desplegados, 2 páginas, 4 páginas en avisos comerciales. ¿Cuánto vale una página a todo color en un periódico, por ejemplo? ¿Cuánto vale? $2.500. 2 páginas son $5.000, por ahí anda. Y en 3 periódicos, 2, 3 días. Oye, y así va sumando y sumando. A ver, es que eso me parece bien, pero ¿eso es sustancial? ¿Eso impacta realmente en el rumbo económico del país? El hecho de que deje de publicar 2.500 una página, 2.500, esa es una reacción bastante así, chiquitita, muy chiquitita. No. Tú me hiciste una pregunta y ahora le estás dando otra interpretación. Cuidado. Tú me dijiste si había grasa y te estoy diciendo que hay grasa. No estábamos hablando de la actividad económica. Hay más grasa que lo que me estás diciendo. Porque claro eso no que hay grasa. Mucha grasa. Todavía hay muchos viajes todavía y en todos los organismos, en todos los órganos del Estado. Hay aumento de salarios cuando no se deben dar. Hay exceso de tramitología, que eso te eleva los costos a la empresa privada y también son costos dentro del gobierno. El sistema tributario, los nuevos impuestos van contra todos los principios tributarios. Por ejemplo, dice que el sistema tiene que ser simple, de fácil control, y este es complicadísimo y difícil su control. Los costos de administrar el impuesto se elevan, es decir, hay una cantidad muy grande de elementos que te van frenando la economía. Y como dice Roberto, nunca es un solo caso, no es una sola cosa. La economía se ve en términos generales y en términos generales en todas partes tenemos un grado de deficiencia. Por ejemplo, el vicepresidente con mucha razón dice, y esperamos que va a crecer la economía. Tiene toda la razón. Tengo que hacer la pausa. Sí, mira, tiene toda la razón, pero hay una cosa. El otro tema, mira, tiene toda la razón, pero no nos han dicho el cómo. Ok, déjame nada más puntear algunas cosas antes de ir a la pausa comercial y vamos a regresar sobre la base del discurso optimista que mostró el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Dijo: el gobierno ha fomentado la inversión privada, potenciando en estos 3 meses la inversión en unos 25 grandes proyectos que están en proceso de ejecución y que suman en total $2.000 millones, como lo detalló Óscar Ortiz en su informe de 100 días. Y los voy a enumerar rápidamente. Algunos de esos grandes proyectos lo dijo la ampliación de Aeroman, mencionó Kimberly-Clark, mencionó el Banco Agrícola, Energías del Pacífico, Hans Burns, Proyecto El Encanto, etcétera, ¿no? Entonces dijo, las inversiones, la plataforma de inversión que estamos preparando para el despegue de la economía es más o menos de $2.000 millones, sumado también lo que puede generar otras inversiones, la ejecución de Fomilenio 2, ¿no? Ese es el discurso y sobre la base de eso dice el vicepresidente, vamos a cambiar el rostro que tiene El Salvador. Que sea cierto, que se vaya a terminar ejecutando esto es otra cosa, pero esas son las cifras que se están proyectando, digo, en términos de inversión. Y ahí súmale usted también la puesta en marcha del proceso de licitación del puerto de la Unión Centroamericana. Hacemos la pausa, regresamos en breve. Claudio de Rosa y Roberto Rubio están conversando con nosotros esta mañana hablando del panorama económico que está enfrentando el país. Y antes de irnos a la pausa comercial, delineábamos estos 25 grandes proyectos que dice el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Algunos ya están, digamos, en ejecución y otros están ya por lo menos en compromiso, ¿no? Por ejemplo, se firmó el memorándum de entendimiento o de cooperación, no sé cómo se llama, con Aeroman, que va a ser una inversión de más de $100 millones. Sabemos que ya hay 4 empresas precalificadas para el puerto de la Unión Centroamericana. Tiene que hacerse el dragado también, que hay que ver de dónde se va a sacar la plata. Pero bueno, por ahí más o menos dice la licitación de la energía, también de la producción de energía que se ha dado durante la administración anterior. Pareciera, digo, Roberto, que esto es
un poco, digamos, sobre la base de la cual muestra su optimismo el vicepresidente de la República, decir vamos a cambiar el rostro del Salvador? Creo que hay que, yo conozco un poco, por lo menos algo de lejos a Óscar, y no hay duda que es una persona que transmite energía y optimismo, pues basta ver lo que él hizo en Santa Tecla, ¿no? Y me parece bien que tengas esas intenciones y que divise, aunque a mi manera de ver todavía sin una estrategia de crecimiento y desarrollo articulada, pero bueno, hay un conjunto ahí de proyectos. Ahora, para que esto no sea parecido a lo que, porque yo me acuerdo que escuchaba también a Alex Segovia decir que tenían no sé cuántos millones y que se fueron a firmar un proyecto de Estados Unidos que iba a venir una inversión como de 400 millones. No, o sea, ese tipo de cosas, sin duda, pues a uno lo pone cauto, ¿no? Porque ya hemos escuchado ese discurso desde el gobierno anterior y gobiernos anteriores que nos vienen diciendo y vamos a hacer esto. Tú analízalo al gobierno anterior y dime qué hicieron. Pero ahora hay cosas más concretas, sí, ¿no te parece? Pero tenían el aeropuerto, tenían el puerto de la Unión, el Chaparral que nunca lo pudieron levantar. ¿No? Entonces, ahí hay una serie de cosas que tú dices, bueno, ya hay un avance, al fin se licitó el puerto de la Unión, que es clave, aunque ahora tarde, porque las potencialidades que tenía ahora con lo que está haciendo Honduras puede verse disminuido. ¿No? Tiene, bueno, la idea de la modernización del aeropuerto que va a tomar su tiempo, ¿no? Y está bien que se identifiquen. Ahora, que venga una inversión de 50, 100 millones, eso digamos que siempre han venido de alguna manera, es decir, tiene que haber algo muy contundente para que empuje esta economía, ¿no? Entonces, sí hay esa intención y ojalá que todos esos proyectos sean. Ahora, el punto es el siguiente, esto es lo que yo deseo, ¿no? Esto es lo que yo tengo ahí. O sea, yo no estoy diciendo que voy a crear un Sanadú, un paraíso. Óscar está diciendo sobre base de cosas reales, entiendo, ¿no? Ahora, para que esas cosas, esos potenciales reales vayan adelante, hay una cantidad de cosas que él va a tener que destrabar. Desde aspectos políticos, por ejemplo, si Óscar quiere impulsar todo este tipo de proyectos y de repente tú tienes ese comportamiento que tiene a veces la fracción o que tiene el Ministerio de Hacienda de aprobar cosas de la manera como se aprueban, definitivamente que esto te produce un marco de incertidumbre que va a afectar esas intenciones que tiene Óscar Ortiz. Sí, no se hace una verdadera transformación al interior de todo el mercado energético y dentro de la institucionalidad energética, CEL, INE, etcétera, si no se tapan los huecos posibles de corrupción que hay ahí, pues entonces difícilmente va a lograr hacer una transformación, va a lograr bajar costos de energía y vamos a tener estructuras pesadas. Si por el otro lado tampoco en el gabinete no se logra articular una buena política de seguridad, vamos a seguir con costos de producción altos, los que vengan acá van a tener primas altas de riesgo. Digamos, de parte del Ministerio de Hacienda y el conjunto, digamos, se sigue, digamos, en una política que solamente usa la palanca de deuda para pagar deuda y hemos caído en eso y no se sale de ese hoyo y no se tiene dinero adecuado, pues no se va a tener dinero para crear las condiciones de infraestructura para que esas empresas funcionen mejor. Es decir, Óscar tiene que tener suficiente capacidad y poder para ir destrabando cosas que no dependen ya de él. Lo que depende de él es claro, sí, traer esta inversión. La apuesta del partido es clave en esto, ¿no? Y entonces, como tú lo estás diciendo, el acompañamiento que pueda tener del partido y la fracción. Si el partido y si el resto del gobierno, no solo economía y él, por ejemplo, ¿no? Si no lo acompañan y no crean las condiciones políticas, jurídicas y legales, económicas, para que esos proyectos que tienen... Oye, ¿por qué no debería de acompañarlo el partido si se supone algo bueno para el país, si es lo que necesita o lo que requiere el país? Porque a veces hay, digamos, intereses contrapuestos entre un gobierno y un partido, independientemente de sea de izquierda o de derecha. Por ejemplo, desde el punto de vista de un gobierno, a mí me interesa dar menos subsidio cuando yo estoy en una crisis fiscal, pero desde el punto de vista del partido, a mí me interesa que den más subsidios porque tengo una visión más electoral. Entonces, a veces estos choques, ¿no?, de intereses entre el partido y el gobierno, que a veces son contrapuestos. Claudio, si partamos de que esto, digamos, sea una realidad, ¿no?, que es hipotético, aunque hay cosas que están firmadas ya, por ejemplo, decíamos lo de Aeroman, la licitación de la generación de kilovatios que se firmó luego o al final del gobierno.
de Mauricio Funes, que está para el 2017 más o menos. Digo, lo del aeropuerto, la ampliación del aeropuerto, lo del ferry en la Unión, todo eso. Digamos y partamos de este discurso optimista. ¿Qué impacto tendría realmente en el desarrollo económico y en la recuperación de los índices de nuestro país? Indudablemente que eso ayudaría mucho. Sin embargo, si tú tomas la inversión extranjera que vino al país, por ejemplo, en los últimos 3 años, anda en el orden de 1.700 millones de dólares, muy cercano a lo que están diciendo en este momento. Y claro, cuando yo te digo 1.700 millones de dólares, yo siento que es un número tremendamente grande de inversión, así que si lo están proyectando para los próximos 3 años, fíjate que no difiere con lo que tuvimos los 3 últimos años. Pero resulta que cuando uno ve que son 1.700 millones de dólares respecto a la inversión en Centroamérica y Panamá, es 5%. Entonces, lo que estamos captando, si bien es importantísimo, hay que subrayarlo y tiene toda la razón Óscar de mirar con optimismo esto y imprimirle un impulso psicológico al país, tiene que hacerlo, esa es su función. Sin embargo, no es un número así cuando uno tiene los otros antecedentes que sea espectacularmente bueno. Yo creo que tienen que hacer un esfuerzo adicional. Tanto es así que tengo entendido que fue él o el secretario técnico, uno de los dos, que dijo que el gobierno tenía que ser más eficiente en la ejecución de la inversión pública también, porque ese es el otro componente. Y se le apostó que la inversión pública iba a ser uno de los motores que empujara la economía. Nos hemos endeudado, pero no hemos visto una ejecución de la inversión pública así con un impulso de gran dinamismo. Y eso es algo que realmente tiene que preocupar mucho al gobierno. Están hablando de que esperan llegar a 70%. Ese es un nivel que se ha logrado incluso más de 70%. Entonces, creo que ahí tiene un desafío grande el gobierno y que lo tiene que hacer y se espera que lo hagan. Yo te estoy hablando en lo positivo de lo que hay que hacer. Inversión pública e inversión privada, que se concrete esto, porque también, como repito lo que decía Roberto, a uno le hacen muchas promesas. Mira, yo escuché una conversación donde me decían de una empresa que por razones obvias no la puedo nombrar, una empresa internacional, que estuvo un mes fuera el encargado de la empresa aquí, y dice, me han cambiado el país, pero en forma negativa. Venía tremendamente preocupado cómo le iba a informar a su gente lo que estaba sucediendo. Entonces, ese tipo de reacciones son las que hay que evitar. Y creo que el gobierno tiene que poner mucho esfuerzo. Es importantísimo el mensaje del diálogo, pero resulta que a medio camino el diálogo no se dio. Por ejemplo, en la parte tributaria, nos consta, nosotros hemos estado trabajando con Roberto, cómo encontrar propuestas para ayudar, la mejor forma de aumentar los tributos y cómo recortar el gasto. Se lo presentamos al gobierno. Nada de eso. ¿Qué es lo que hicieron con el diálogo? Ganar tiempo estratégico. ¿Para qué? Para llegar a acuerdos políticos, para aprobar en un madrugón la aprobación de los impuestos. Entonces, esas son las cosas que a uno le preocupa, que hay a veces una muy buena intención, pero a medio camino la echan a perder. ¿Y por qué suceden estos problemas de echarlo a perder? Porque cuando uno dialoga es porque estamos en iguales condiciones, vamos a negociar, vamos a encontrar, pero cuando se sienten que ellos ya tienen los votos en la asamblea, ya no dialogan, se imponen. Entonces, esos tipos de mensajes no son muy positivos. Y también se salen nuevamente a veces con señalamientos hacia la empresa privada, que ellos están defendiendo unos intereses, que son los intereses comerciales, económicos, de cómo contribuir al progreso del país, y al otro lado está el gobierno que defiende más intereses políticos, cómo mantener el poder y ganar una elección. Ahí tiene que haber un choque, pero creo que en ambos casos tenemos que tener un lenguaje un poco más conciliador. Yo creo que está bastante bueno que la ANEP haya dicho, hemos tenido este encontronazo, pero estamos dispuestos a volver. Me parece muy bien que el Partido Arena también haya dicho, nos dejaron fuera de juegos con un negociado dentro de la Asamblea, no negociación, un negociado en este caso, y que estamos dispuestos a volver. Yo creo que lo que dice el eslogan del gobierno, que juntos
vamos a crecer, podemos crecer. Yo creo que ese es el espíritu que tenemos que tener todos, porque en este momento, si uno ve el resultado de la encuesta, que lamentablemente es la única, aunque tengo entendido que la UDOP o la UCA fue la que hizo otra y también no es muy... La UCA hizo una de seguridad, específicamente. La seguridad. Sí. No son muy buenos los resultados. Entonces, yo creo que el mensaje que se le está mandando en general, desde el interior del Banco Central con estos datos económicos, desde Hacienda con los resultados de recaudación, y tener que reconocer ya que se tienen que... va a ser más grande Claudio, el déficit. ¿qué tanto afectan estos dos factores que te voy a mencionar? Porque, bueno, y uno sin duda que nos va a afectar, los dos más bien nos van a afectar. Uno ya creo que se está viendo los efectos multiplicados, ¿no? en las áreas rurales, y otro que se va a ver más a futuro, creo. Uno es el tema del café. Pues obviamente esos son indicadores, y cuando tú vas al campo y le preguntas a la gente, dice, mire, la situación está mal, ¿no? Y tiene razón la gente, porque no tiene dónde ir a ganarse los centavos, no tiene dónde ir a cortar café, y de repente dice, pasa un encuestador y le dice, mire, ¿cómo está la situación? Malísima. Vas al oriente del país en este momento, dentro de 3 meses, y la gente te va a decir, estamos jodidos, perdón por el término, pero es cierto. ¿Por qué? Porque se perdió la cosecha de granos básicos. La gente está, sobre la base de eso, hace una evaluación general del país. Eso, ¿qué tanto afecta? Que son factores que no los puede manejar. No quiero decir que el gobierno no tiene responsabilidad, obviamente, en las políticas, ¿no? O en la prevención, pero son factores que se salen un poco del control del gobierno. Por ejemplo, no puede controlar una sequía, o no puede controlar de repente, un efecto como lo que puede tener la roya, aunque puede prevenir, que también es importante. Mira, en ese caso no le cae mayormente a este gobierno, porque él es receptor de una situación dada anteriormente, pero hasta cierto punto es el mismo gobierno. Entonces ahí es más difícil hacerle el quite, porque si tú ves, el vicepresidente anterior es presidente de la República ahora, y el ministro de Hacienda anterior es el ministro de Hacienda ahora. Pero fíjate que no pueden controlar la sequía indudablemente, pero se sabía que venía la sequía, se sabía que venía el fenómeno del Niño, estaba todo previsto a que se iba a tener el problema. ¿Qué medidas se tomaron con antelación? Fíjate que hubo un préstamo para apoyo al cambio climático y también a las finanzas públicas de $200 millones. ¿Qué pasó con esos $200 millones en apoyo a prepararnos para el cambio climático? Nunca nadie. Sería interesante que le preguntara al ministro de Hacienda cómo se invirtieron esos recursos. ¿Qué se hizo para lo del cambio climático? $200 millones. No estamos hablando de 20 millones, 200. Es decir, ¿en qué nos preparamos? ¿Te recuerdas cuando se empezó a anunciar que estaba el brote de ese animalito que, entre comillas, de la roya en el café? Bueno, ¿qué se hizo? No se reaccionó a tiempo y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Entonces, la cosecha del café baja, hay menos empleo, problema en la gente, al tiempo que tenemos mayor inflación. Hay que tomar en cuenta, fíjate, que la canasta básica urbana sube 8.8% en este año solamente, a julio, y la rural 8.2%. Estamos sobre 8% en las dos. ¿Tú sabes que eso solo se consumió el aumento de los salarios mínimos? Solamente eso, el frijol. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? No nos preparamos. Hay que subir entonces el salario mínimo. Habría que ajustar a las condiciones, pero también, ojo, hay toda una programación, hay que seguirla. Lo que hay que hacer es evitar que se produzcan estos problemas. Entonces, las importaciones, si se sabía ya que se estaba perdiendo la cosecha, ¿por qué negarla durante toda una primera etapa? No es cierto, no es cierto. Y después cuando vienes a reaccionar y quieres importar frijol, ya es demasiado tarde y lo tienes que traer de muy lejos. Te cuesta más. Y además también hay que tomar en cuenta que de donde nosotros importábamos gran cantidad de frijoles, que era en Nicaragua. Sí están enfrentando problemas también, No solamente están enfrentando el problema, que obviamente, pero la mayor parte de su cosecha está comprometida con el programa de entrega de frijoles a Venezuela. Entonces, hay toda una serie de cosas que se sabían que venían, que se sabía que se estaban produciendo, porque esto no es espontáneo que de un día para otro, sequía, no, se sabía que venía y no se tomaron las medidas correspondientes. Y eso es lo que preocupa ahora. Entonces,
Vamos a hacer la Lloramos pausa, por ¿te eso, parece? pero no tomamos las medidas en el momento que se debía. Pausa comercial, regresamos en breve. Bueno, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes de ir al enlace con la Radio 109, Roberto, ¿qué comentarios tienes sobre lo que estaba diciendo Claudio? ¿No? Bueno, a ver, por años, y lo estamos discutiendo un poco en la pausa comercial, por años ha habido apuestas en este país y podemos identificar hablar de estas propuestas sin identificar nombres. Sabemos que fueron gobiernos anteriores, ¿no? Se habló de convertir este país en un país de una gran maquila, ¿no? La apuesta iba a ser la manufactura de la maquila. Tuvo un impacto significativo, lo decía Claudio de Rosa, pero al final se cae esto en gobiernos posteriores. Luego se habló de convertir... Condiciones mundiales, ¿ah? Luego se habló de convertir el país en un gran centro logístico, ¿te recuerdas? Porque era un país estratégico y ahí vino el tema de la dolarización, que por cierto fue también una especie de madrugón en la Asamblea Legislativa. ¿Y qué fue con ese objetivo? Tampoco al final cuajó este tema de convertir el país, digamos, en un centro logístico, Roberto. Cuando se apostó, por ejemplo, al tema de convertir este país en una gran maquila, fue evidente que la agricultura no era el tema principal, ¿no? Entonces ahí se quedó de alguna manera la agricultura, se dejó abandonar la agricultura y se pensó que la gran apuesta iba a ser entonces el tema de la manufactura o un gran centro de logística. Hemos venido, Diego, sí, lo que quiero decir es que hemos venido pulsando, tanteando algunas cosas. Correcto. Una de nuestras críticas como institución, como FUNDE, que hemos hecho al gobierno de Cristiani, de Calderón Sol, de Flores, de Saca, de Funes y hasta ahora el actual, ¿no? Es que no han habido apuestas estratégicas articuladas, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que no basta con decir, mire, yo voy a... Porque en Cristiani fue, en primer lugar, el convertir a El Salvador en la una potencia de exportación no tradicional. ¿No? Algo se hizo, sí, uno no va a negar que no se hacen cosas. Y estaba la iniciativa de la Cuenca del Caribe, me acuerdo, y por ahí es que El Salvador iba a despegar, y venían todo el esquema, digamos, de los programas estructurales de ajuste, ¿no? En ese esquema neoliberal, ¿no? Teórico, se quiso impulsar. Bueno, terminamos, digamos, con un país que se desenvolvió hacia lo que nosotros en su momento dijimos a un crecimiento estéril, porque... Y así fue como calificamos ese crecimiento económico en el 96, que nos acusaron, por cierto, de izquierdistas, de ir contracorriente, porque en ese entonces nosotros dijimos, esta manera como está creciendo la economía es estéril, ¿no? Como ahora, desde el año prácticamente 2000, no, desde el 95, empezamos a decir también, cuando ya la economía no creció, mire, esta es una economía pasmada, es una economía babosa. No acabamos desde el año 1996 prácticamente pequeños crecimientos. Bueno, entonces dijimos, miren, en el periodo Calderón Sol igual, el país va a ser una sola maquila. En el periodo de Flores, que quería que el desarrollo era conectar la capital con un montón de carreteras y que el CAFTA nos iba a hacer la gran salvación. Y en ese marco, exactamente iba a decir, en ese marco comenzó a aparecer la moda de los TLC, ¿no? Que iba a ser la gran solución y que inmediatamente el mismo anuncio iba a traer no sé cuántos empleos, que fue mentira al final también. Y con Saca, pues yo creo que hubo dispersión y con Funes peor, fue la dispersión y total, ¿no? De para dónde se iba, ¿no? Y el tema logístico fue mencionado nada más, pero nunca se hizo realmente en serio en el caso y en el caso de Funes, pues yo no sé en qué terminó, porque casi su apuesta fundamental era que el país iba a crecer a través del Fomilenio y nunca vino. Bueno, entonces aquí lo que tienes que hacer es, si yo voy a definir una estrategia, una apuesta productiva estratégica, ¿cuál es la apuesta productiva estratégica del país? ¿No? Y sobre esa apuesta le doy cuál va a ser el rol de la agricultura, cuál va a ser el rol de la manufactura, de la importación, de la exportación, de la educación. Y del gobierno mismo. ¿Cómo lo vas a articular? ¿Cómo van a entrar las alcaldías, los territorios a funcionar? Yo eso todavía no lo veo, porque está bien que venga Aeromán,
pero Aeroman debería estar dentro de ese crecimiento entre una estrategia, por ejemplo, de una apuesta estratégica de convertir al país en una plataforma logística. Déjame, Roberto, Claudio, saludar a Tony Cabezas en la radio 102.9. Tony, que debe estar, Tony viene de tener fiesta desde el miércoles, ¿no? Miércoles, sí, Tony. Miércoles, cumpleaños de Tony. Jueves fue el aniversario de la radio, o sea, el día de ayer todavía debe estar ahí más o menos desvelado, Tony. Y yo estoy en fiesta porque tenemos 22 Puma años. Máxima, con su promoción Aditiva Te y Gana, presenta. Muy bien, Tony, muchas gracias, Tony, por estar con nosotros nuevamente enlazados aquí con la 102.9. Estamos con Claudio de Rosa y te decía, y Roberto Rubio, que me dice que tiene 22 años Funde ya. Yo. Ah, tú estás de estar en Funde. La Funde tiene 22 años de tú de haberse haberte incorporado constituido. a Funde. Tienes y también porque 22 nací años. con la Funde. O sea, tiene 22 años acá. Y no se confunde. De inauguración. Y no se confundan. Sí, por favor. Tony, preguntas, Tony. Hey, buenos días, Roberto Rubio, Claudio de Rosa, qué gusto que Buenos estén días, acá Tony. en la frecuencia del 102.9. Qué bueno verlos por este medio. Pues yo no sé cuál tema han estado abordando, Romeo, me imagino los 100 días, ¿verdad? El económico. Tú sabes que por excelencia Claudio de Rosa y Roberto son economistas y hemos estado hablando del rumbo de la economía. Y cerraba Roberto haciendo un análisis de los experimentos, ¿no? Si le podemos llamar de esa manera, que se han venido haciendo apuestas. Las apuestas que se han hecho. Que al final, y que ni siquiera se respetan de un gobierno a otro, y ese es uno de los grandes problemas. Claudio le llama apuestas, me parece bien. Las apuestas que se han venido haciendo y que al final algunas medio han cuajado, otras no han cuajado, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y ahora, ¿cómo estamos ante una situación, decíamos, de discurso optimista del vicepresidente de la República y que enumeraba una inversión o hablaba de una inversión de $2.000 millones más o menos? Yo creo que después de esta semana donde se ha analizado todo esto, la parte económica, seguridad pública, yo quisiera conocer qué saben ustedes de otras medidas económicas que podría estar pensando el gobierno en términos fiscales o pues Tony tributarios. sabe, es que eso quiere decir, si ustedes no saben, yo se lo voy a decir. A ver, Tony. Que nos cuente Tony. Es que Tony tiene buenas fuentes. No, Sí. Yo no sé, porque dijo el ministro Cáceres que esta reforma tributaria era apenas el comienzo y que podrían venir otras medidas. ¿Qué han escuchado ustedes o qué saben o qué deberían hacer la gente que está en la administración? Claudio. Bueno, lo que se sabe es que no se aprobó el impuesto sobre las viviendas de lujo, por decir así. También hay otras ideas de impuestos muy cercanos al concepto del patrimonio, al impuesto predial también. Es decir, hay un listado grande de posibles impuestos que tiene en mente el gobierno, que obviamente ya no las va a poner sobre la mesa ahora, pero pasadas las elecciones del 2015, van a tener que hacerlo porque la situación fiscal es extraordinariamente difícil. Roberto, ¿ha escuchado algo sobre incremento al IVA o algo? No, bueno, es que hay especulaciones, ¿no? Yo creo que eso no lo van a hacer ahora. Creo que coincido con Claudio que en este periodo electoral es un poco difícil meterse otra vez al tema de los impuestos después de los problemas políticos que esto ya ha generado con la reforma anterior. Pero después de las elecciones y dependiendo también de cómo quede compuesta la Asamblea, podrían venir, digamos, nuevos impuestos. Ojalá que vaya acompañado también de una racionalización del gasto, ojalá que vaya acompañado de un manejo más adecuado de la deuda y acuerdos en torno a eso, porque el tema tiene que ser integral, Romero. Es más, te diría que ni siquiera solamente fiscal, porque lo que hemos tenido en las tres reformas son reformas tributarias, es solo una parte. Pero lo que es propiamente, digamos, una reforma fiscal que tiene que incluir gasto y tiene que incluir manejo de la deuda y responsabilidad para manejar esto, no se ha dado. Pero yo voy más allá. Una reforma fiscal tiene que ir a la par de una propuesta de reactivación económica, porque yo tengo que decir, y volvemos al tema de las apuestas, es decir, si yo le apuesto esto y yo digo, mire, en esto quiero convertir a Salvador en los próximos 10, 15, 20 años, y estas son las bases de mi motor, y esto me cuesta, y yo entonces digo, y esta es la reforma fiscal que yo voy a impulsar para lograr esto. Este debería ser la lógica, tal vez es mucho pedir, pero es por lo menos lo sensato que debería ser. Pero mira, pero yo no sé, yo lo percibo, ojalá que así fuera, ¿no? Que hay buenas señales, digo, tratando de ser optimista, ¿no?
Porque de repente que una empresa fuerte como Aeroman diga, sí, mire, se puede ir para otro país, pero dice, no, me quedo en El Salvador y aquí voy a invertir, creo que es una buena señal. De repente que vengan 4, que son las que precalificaron al final 4 empresas, y estén interesadas en el puerto de la Unión Centroamericana, es una buena señal, ¿no? También. Sí, sí, no, es que mira, es que yo creo que en un gobierno no podemos decir que todo es malo y que no sucede nada bueno, es que suceden cosas buenas, ¿no? Y por el otro lado, hay muchas necesidades en el tema de salud, y es por eso que quiero intervenir para presentar a nuestro invitado, que es el doctor Eduardo Antonio Espinosa, viceministro para las políticas de salud. Estamos hablando con él, hay que tener mucho cuidado, de esto no estamos exentos ninguno, de la fiebre chikungunya. Ajá. Yo comenzaba aquí con Diana Verónica diciendo que, bueno, todos conocemos a alguien en la empresa o a un amigo o a un familiar al que ya le dio chikungunya. Y esto ya está a nivel de escuchemos epidemia, la opinión del viceministro para ir cerrando el enlace, Antonio. Vamos a ver. Bueno, un saludo, Romeo, un saludo a tus invitados, al señor de Rosa, a Roberto, que nos conocemos ya desde mucho tiempo antes. Me parece interesante, estaba escuchando precisamente las consideraciones que ellos están haciendo. Yo no soy un economista, pero ciertamente uno se informa y lee cosas en relación con economía, y por ejemplo siempre ha sido motivo de estudio, digamos, el hecho de que El Salvador será uno de los países más inequitativos del continente y donde la redistribución del ingreso requiere medidas de índole económico que requieren un consenso nacional. Y en este sentido me parece que economistas como los que tienes ahí, del calibre que tienes, Romeo, pueden abonar mucho al país en relación con un acuerdo fiscal que pudiera canalizar, digamos, los fondos recaudados, porque se cuestiona mucho que cuál pudiera ser el destino de los fondos que se recaudan, por ejemplo, en el caso de una reforma fiscal. Obviamente con una baja, mucho tiempo. Sí, entonces lo que quiero decir es que salud es un elemento en el cual es muy importante tener un acuerdo de país para financiar el sistema, porque nosotros, fíjese que cuando suprimimos las cuotas voluntarias tuvimos un incremento de casi un 40% en la demanda de servicios. Ok, perfecto, muchas gracias. 15 segundos, Claudio. El doctor tiene toda la razón. Una de las formas de redistribuir el ingreso justamente es apostándole fuertemente a salud. Lamentablemente el presupuesto no iba íntegro para salud en este año, y es por eso que solamente les alcanzó hasta el mes de septiembre y tienen que hacer un refuerzo ahora para cerrar el año. Bueno, muchas gracias, Tony. Tenemos que sincronizar mejor el tiempo, ¿te parece? Bueno, vamos a tener más oportunidades. Adiós. Gracias, Roberto. Vamos a hacer una pausa comercial nosotros. Regresamos en breve. Puma Máxima, con su promoción aditiva Teigana, presentó. Señores, cerramos la semana. Agradezco nuevamente a Claudio Rosa y a Roberto Rubio. Gracias, Claudio. Gracias, Roberto. Gracias por haber estado con nosotros, por cerrar así la semana. Y nos vemos el próximo lunes. Es todo. Buenos días. Todo septiembre, las donas al 2x1. Mr. Donut presentó.